La educación, la gran tarea de los masones de nuestro tiempo. Presentamos Entre Columnas, Tertulia Masónica. Compartimos los malletes de Entre Columnas, Tertulia Masónica de Costa Rica. Johan Gómez, Ricardo Solano y Juan Diego Castro, vuestro servidor. Roberto Brenes Mesén, masón, educador. Y podríamos seguir una lista interminable, porque no solo tenemos educadores que estaban en la clase enseñando, sino que tenemos masones que han educado. Y masones costarricenses que han educado, como el padre Francisco Calvo, que fue un gran educador ético, filosófico y político, capellán de nuestro ejército en la campaña nacional contra los esclavistas filibusteros. Tenemos también a Rogelio Fernández Güell, maestro de la democracia y de la libertad, asesinado por los dueños de la información y los tiranos Tinoco en 1919. Sus restos del hermano Fernández Güell reposan en la tumba de nuestra respetable logia Hermes número 7. Y muchos más educadores, científicos y filósofos del mundo. Los masones hablamos de la construcción del gran templo universal y procuramos ser muy buenos y pulidos ladrillos para esa construcción. La educación es un reto que no pierde vigencia para los masones de Costa Rica y del mundo. La masonería va de la mano totalmente con el tema de la educación. Si uno observa lo que son los grados de la masonería y todo el proceso, digamos, que se tiene que seguir, en todo momento ahí lo que es una enseñanza, hay que aprender cosas relacionadas a la moral, la ética, simbolismos, y a pesar de que se llegue al grado de maestro, quienes llegan a ese grado igualmente todos los días tienen que seguir aprendiendo. No es un tema simplemente de lecturas de un día y aplicarlo y ya después olvidarlo, no. Es un aprendizaje diario que se lleva a la práctica en todo momento. Con el tema de la educación, recordemos que en Costa Rica la Universidad Santo Tomás fue fundada en 1843 y que justamente, aunque no era presidente en ese entonces, sino ministro general, el que llevó la iniciativa del esfuerzo fue José María Castro Marriz, quien posteriormente sería presidente de la República de Costa Rica, además de gran maestro, venerable maestro. Tengo una cita de un masón llamado Arenas Vinagre, que nos dice que la falta de ilustración estaría en el origen de los males de la sociedad, y para remediar estos males, la masonería puede y debe establecer centros de instrucción para, y por este medio, sacar a los trabajadores de la ignominia y hacer de él un hombre instruido y libre. Los quiero llevar a que reflexionemos sobre la educación que estamos teniendo actualmente en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Los que somos profesores hemos visto que nos hace falta mucha instrucción en los estudiantes. Esto nos lleva a que los estudiantes ahora no se instruyen de manera personal, sino que buscan todo de una manera fácil, sencilla, y no es así, sino que debemos de irnos puliendo, como dicen los masones, para poder entender y conocer más de una forma individual, con una instrucción que nos lleve a ser mejores personas, y no solamente por el hecho de estar en un centro de estudio y obtener algún título, sino que esta educación nos lleve y instruya a los mismos estudiantes a ser mejores personas, a mejores profesionales.
Hay una gran discusión en nuestro país acerca de las universidades públicas, de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación técnica, pero no vimos ninguna propuesta, ningún análisis que nos diga, vea, este es el programa de educación que planteamos para la Costa Rica del próximo cuarto de siglo, donde vamos a sentar las bases de un sistema educativo fundamentado en la libertad, en la ciencia y en la virtud, al menos en esos principios. Y es ahí donde debemos hacer un gran esfuerzo para que la masonería salga de sus templos y se involucre en el análisis. Hay muchísimos documentos, ni siquiera vale la pena mencionarlos, de cuál es el estado que tiene la educación, de cuántas escuelas están derrumbando y son insalubres, de cuántos colegios tienen pésimas instalaciones, de lo que ganan algunos profesores excesivamente. Y un día de estos oí a alguien diciendo, pero es que no son 10 millones lo que gana el profesor, solo gana 8 millones y cuarto. O sea, llegamos a ese tipo de situaciones sin decir que esté bien o mal que gane 8 millones o gane 10, sino en qué es lo que quiere la sociedad civil costarricense, orientada por una línea de un programa educativo que nos dé precisamente lo que los masones anhelamos siempre: libertad, igualdad, fraternidad. Y lo podemos traducir en términos políticos: desarrollo humano. Educación cívica. La ética es una enseñanza que se tiene abandonada en lo que son las escuelas y colegios, donde se instruye a los niños y a los jóvenes ciertos aprendizajes, pero nunca relacionados con la aplicación diaria en la vida, sino simplemente un aprendizaje: tomar y luego vomitar, sacarlo por completo después del examen, no para la vida diaria. Justamente el problema de nuestra educación es que los programas, lo que se propone, se realiza con base a las ocurrencias de cada 4 años. Cada 4 años, dependiendo de quién sea electo el ministro de Educación, puede ir cambiando el rumbo justamente de la educación, como vimos hace ya 8 años con el PAC, donde varias ideas y cambios fueron destruyendo en gran medida lo poco, porque ya desde antes ya venía por muy malos pasos la educación, pero terminaron por completamente destruirlo. Y hoy en día, tras la pandemia, que mandó a muchos estudiantes a estudiar desde el hogar sin un correcto acompañamiento, ha hecho que tengamos una crisis educativa a nivel de juventud, no solo en aprendizaje, sino también a nivel ético y de comportamiento, donde los padres también, que son la primera línea de educación, ya que inicia desde el hogar, porque los papás son quienes deberían enseñar a los hijos a cómo comportarse, también están fallando. Esto nos lleva a que la educación, desde un sentido común y positivo, debería ser capaz de luchar contra la ignorancia, contra la esclavitud moderna, en donde son los políticos que nos llevan hacia donde quieren, y la opresión y la tiranía. Es educación para la libertad, es educación para el progreso, es educación para el crecimiento intelectual y espiritual. Yo no la veo en los programas, para poner nada más uno de los niveles de la secundaria, ¿sí? Veo ya a nivel de abogados que ya ejercen su profesión y confiesan que durante toda su carrera no leyeron un libro. Entonces vamos a detalles tal vez que son muy puntuales. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo nos comunicamos? Y todavía más cruel aún, ¿cómo pensamos? ¿Cuáles son las reglas de la lógica?
¿Por qué tanta incoherencia? Porque usted a veces lee una sentencia y dice, Dios mío, ¿qué dice esta sentencia? O usted lee un reporte o una nota y dice, Dios mío, ¿cómo es esto? Ni siquiera si se va a las redes, porque ahí sí ya es el acabose. ¿Cómo estudiar, precisamente analizar y determinar cuál es la realidad de la educación costarricense en este momento y cuáles son los objetivos que debe tener ese montón de miles de millones de colones que gastamos en Costa Rica con nuestros impuestos en un sistema educativo que deja muy poco a la sociedad civil? Los estudiantes, cuando salen del colegio e ingresan a las universidades, saben leer, o sea, pueden leer un texto, pero no lo pueden interpretar, no lo pueden analizar, no pueden sacar ideas. Simplemente pueden repetir justamente lo que están leyendo, pero no tienen ningún grado de criticidad con el mismo, digamos, para formular alguna idea, desarrollar algún otro texto, digamos, y eso está afectando y está matando al país, ya que simplemente tenemos una generación que se dedica en redes sociales a repetir lo primero que ven, pero no leen. Se quedan con los titulares de las noticias, con lo que dice tal vez un influencer, pero simplemente no se dedican a ellos mismos a investigar por su cuenta una fuente confiable, si la nota está bien escrita, está bien redactada, si vienen datos reales, la intención que hay detrás de quien lo escribe, porque a muchas personas parece que todavía no comprenden eso, pero al final los medios de comunicación siempre tienen a alguien detrás que ingresa o lo que son sus ideas, y las personas simplemente se dejan llevar por lo que están leyendo, porque no, en la educación nacional no se les ha enseñado a pensar, simplemente a repetir. El gran reto de la masonería universal es el diseño y la construcción del gran templo educativo de la humanidad. ¿Cuáles han de ser esos principios de virtud, de ciencia, de ética, de filosofía y sobre todo de humanismo y espiritualidad que permitan convertir a los hombres que permitan convertir a los hombres y a las mujeres en mejores seres humanos cada día? Entre columnas, tertulia masónica.